Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. A ellos los pueden seguir a través de su Facebook Extremo Comunitaria. Y ustedes saben que a nosotros nos pueden seguir en nuestros canales en internet, YouTube y Spotify. Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Esta nueva semana acá en el podcast radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián, ha estado cargado bastante información. Tuvimos la renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez. Tenemos nuevo ministro del Interior. También a estas horas que estamos grabando el programa, habemos nuevo presidente en Estados Unidos, que vendría siendo Joe Biden. Pero aparte, Sebastián, hoy en este programa, número 28 ya de La Esquina del 6, tenemos un invitado súper especial. Así que me toca decirte a ti que lo presentes, Seba. ¿Cómo estás? Hola Jaime, acá estamos con un invitado especial, una persona que se ha destacado por hacer aportes dentro del ámbito de la economía, ha aportado también en la discusión al interior del Frente Amplio con propuestas económicos y nada, presentar al profesor Hassan Akram, con quien en esta oportunidad vamos a conversar un poco específicamente sobre lo que se nos viene post plebiscito y además ahora con la contingencia también de las elecciones que ya tuvieron un resultado favorable a Biden. Así que nada, profesor, bienvenido. Hola Sebastián, Jaime, muchas gracias por la invitación. No, muy agradecidos nosotros porque decir que, bueno, en estos momentos, como decía Sebastián en un principio, está full lo que es la elección estadounidense y nos imaginamos que debe estar recibiendo muchas llamadas para expresarse acerca del tema. Así que estamos muy agradecidos nosotros de que nos regale estos minutitos. Profe, yo quería empezar la conversación haciendo una pregunta personal, si no es mucha la molestia, por supuesto. Yo por ahí supe que usted cuando llegó a Chile no solo venía interesado, ¿cierto?, de las políticas, cómo se habían implementado algunas políticas de Hayek acá en el país, sino que tiene un particular interés por una artista chilena que es Violeta Parra. ¿Qué me puede decir de Violeta? Yo había conocido la música de la Violeta en Inglaterra porque al final la nueva canción chilena traspasó fronteras. Durante la vida de la misma Violeta, el reconocimiento que recibió en París, en Polonia, en Europa en general fue mucho mayor que en su propia tierra. Entonces a mí me había gustado siempre la música folclórica y encontré sobre todo en las letras y una reflexión por supuesto, de un mundo rural profundo, pero también una reflexión filosófica acerca de qué es el ser humano y por qué estamos en este mundo. Una visión algo melancólica del amor, pero también con mucha esperanza, ¿cierto? Como las dos canciones que marcan los extremos de la Violeta serían Maldigo el alto cielo y Gracias a la vida. Yo creo que toda la vida son una mezcla de esas dos. Y creo que apuntaba la música de ella a una forma de vivir que es auténtica, que al final uno aprende a valorar las cosas que son verdaderamente importantes y uno aprende a sufrirlas también.
Y en un mundo que es crecientemente obsesionado con la codicia, con comprar y vender bienes, que es al final el mundo que yo estudio, ¿no? El mundo de la economía, al final siempre es grato acordarse que hay cosas mucho más importantes que simplemente los bienes materiales. Profesor Hassan, haciendo una relación también un poco con Violeta Parra, la cual usted es un seguidor por su música. Violeta también describía en varias canciones los males de la sociedad que le tocó vivir y presenciar. En ese sentido, dentro de los males de la sociedad chilena y del modelo también que se llevó adelante hace aproximadamente 40 o 45 años atrás. Usted lanzó un libro hace un poco tiempo en el cual su nombre es El Estallido. ¿Por qué y hacia dónde? Me gustaría también en esos mismos males o en esas mismas problemáticas del sistema chileno, ¿por qué se produjo el estallido? ¿Cuáles son los detonantes de este estallido social? Ya, yo saqué ese libro justamente durante el estallido, o sea, yo estaba participando en las movilizaciones, en las protestas, estaba presenciando la represión despiadada de los carabineros, y yo volvía a casa en las tardes, en las noches para escribir. Y fue muy fácil para mí escribirlo porque en realidad el tema del estallido ya estaba en el aire de antes. De hecho, yo estuve trabajando en un libro sobre el malestar en Chile, del profundo descontento y rabia que existía en la sociedad. Y por ende, cuando pasó el estallido, fue muy fácil para mí convertir lo que yo estaba escribiendo en un estudio de por qué ocurrió el estallido. Menciono todo eso porque el concepto no lo vimos venir ha sido tan importante de parte de ciertos intelectuales vinculados sobre todo con los grandes empresarios, ¿no? Yo me acuerdo que el Centro de Estudios Públicos, ¿no?, empezó inmediatamente a decir, sería una ingenuidad decir que el estallido demuestra la verdad de una tesis de cualquier intelectual, ¿no? Eso lo dijo también el Bernardo Larraín de la SOFOFA. Comentario absolutamente absurdo en realidad, porque había algunas personas que decían que en Chile todo estaba súper bien. De hecho, el CEP se dedicó a unos estudios para demostrar que no había malestar en Chile, que todo fue un invento de la prensa de izquierda. Uno pregunta, ¿de qué prensa están hablando? Si la prensa en Chile es muy reconocido por ser sesgada hacia la derecha, pero el CEP lo escribe, que la prensa sesgada quiere sobredramatizar los descontentos, inventó entonces ese concepto de malestar generalizado y siempre en realidad la gente estaba muy contenta, muy feliz. Ya, frente a algunos intelectuales que decían eso, otros decían, no, acá hay malestar real. Y esta idea que ganó Piñera y por ende no hay malestar, que la gente está dando una aprobación tremenda al modelo porque votan al gran representante de ese modelo a la presidencia, es un error, porque si uno estudia, por ejemplo, los números de la votación de Piñera, Piñera gana con un porcentaje de la población en edad de votar menor que cualquier otro presidente desde la transición democrática. Un 27% de la población en total apoyó a Piñera. Entonces, decir que eso demuestra que no hay malestar es una ridiculez. Entonces, yo pude muy rápidamente decir, no, acá el estallido sí demuestra que los que decían que había malestar generalizado estaban en lo correcto. Y yo lo que trato de hacer en el libro es ir un poco más allá de eso, es decir, que el estallido ocurrió por un malestar, pero no por un malestar psicológico, ¿no? Carlos Peña dijo que eran las pulsiones adolescentes, tratando de ser lo generacional y sin atender a los reclamos de los mismos manifestantes. Porque no es un tema psicológico, de respeto cultural. Yo me acuerdo, Sebastián Edwards decía que el problema en Chile es la desigualdad de trato, que en teoría que mi jefe me mira feo. Y yo pensé, cresta, eso es lo que piensa una persona con dinero, imaginando cuáles son los problemas de la pobreza. Y las razones por las cuales las personas estaban movilizando no tienen nada que ver con el jefe le mira feo a uno, sino que le cuesta llegar a fin de mes. Eso lo tenemos muy claro en las encuestas que hacían acerca de por qué había
descontento. El mismo fin de semana del estallido, la Universidad de Chile sacó una encuesta donde preguntaba a la gente cuáles son las razones por su descontento. Número 1, las pensiones son miserables. 2, los salarios son miserables. 3, la salud es muy cara. 4, la educación es muy cara. 5, la vivienda es muy cara. Eso es fácil de leer. Uno dice como economista que los ingresos son bajos y los gastos son altos. Y eso que genera endeudamiento. 1 de cada 3 chilenos actualmente está no solamente endeudado, sino con deudas morosas, que ni siquiera pagar las cuotas y puede llegar a fin de mes con todo pagado. ¿Ya? Durante el tiempo del estallido era 1 de cada 4. ¿Ya? Y eso explica las razones por el estallido, que al final hay un malestar profundo producto de la situación material, la situación económica, donde los costos son muy altos y los ingresos son bajos, y eso genera rabia, porque al final la gente está trabajando cada vez más horas, más esfuerzo, pero nunca llega suficiente para poder vivir dignamente. Por eso tenemos un país donde la gente tiene que hacer bingos para tratar un cáncer, donde la gente tiene que pedir préstamos de supermercados para pagar la educación de sus hijos. Ese tipo de cosas genera rabia, y se entiende entonces que se estaba acumulando esa rabia y finalmente explotó. Y para todos los que estuvimos estudiando la economía chilena, atendiendo a esas cifras de desigualdad y injusticia, entendíamos que eso iba a pasar. Solamente los que querían negar esa realidad, que tienen esa autocomplacencia de decir que Chile era el jaguar latinoamericano, que estaba creciendo tan rápidamente, que todo estaba bien, esas personas se equivocaron y después decían, no, nadie sabía que eso iba a pasar. Sí sabía, porque se notaba en las cifras cuando estaban correctamente interpretadas. Y ese tema de la mala interpretación de los datos se sigue después del estallido. Sigue repitiendo como loros, lo hace Carlos Peña, lo hace la gente de la Sofofa como Larraín, que la desigualdad en Chile está bajando. ¿Ya? Y ellos sacan esos datos usando la CACEN, que es una encuesta a una muestra grande de personas, y después le pregunta cuánta la gente gana, y uno entiende las diferencias. El problema con eso es que una encuesta no incluye a los súper ricos. El 1% más rico no responde a encuestas. ¿Ya? Entonces, si uno mide la desigualdad con datos administrativos, datos, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, eso es lo que hacen los mejores estudiosos de la desigualdad, como Thomas Piketty. Cuando uno mide así, la desigualdad en Chile es altísimo y está subiendo, no está bajando. Entonces, tienen razón los que estaban movilizando por esas razones de desigualdad, y no es por razones como psicológicas, sino por una cosa muy material. El economista croata Branko Milanovic lo resumió súper bien. Dijo, el 2% más rico de Chile vive como el 2% más rico de Alemania. Siempre que digo eso lo repito. No estoy diciendo que el 2% más rico de Chile vive como alemanes. No. El 2% más rico de Chile vive como los súper ricos de Alemania. Y uno puede decir muchas cosas sobre los súper ricos de Alemania, pero son dueños de empresas que son tan productivas que pagan a los más pobres. El 5% más pobre de Alemania vive como alemanes, pero el 5% más pobre de Chile no vive como el 5% más pobre de Alemania. Vive como el 5% más pobre de Mongolia. No como los típicos de Mongolia, como los más pobres de Mongolia. Y ahí tenemos la tremenda desigualdad, la injusticia, el endeudamiento, la dificultad de llegar a fin de mes. Todos esos problemas que explica por qué tenemos entonces el estallido. Profesor, ahí usted nos describe un par de conceptos que es interesante, entre ellos desigualdad, endeudamiento, ¿cierto? Como los principales problemas que terminaron desembocando en este estallido social, ¿cierto? Del 2019. Pero como todo problema tiene un inicio. Según sus palabras, yo podría entender que el problema viene desde el modelo político y económico chileno. Según usted, ¿dónde está esta partida? ¿Dónde parte este modelo chileno? Y si nos podría describir un poquito cómo funciona el modelo político y económico chileno. Ya, es muy cierto que cuando uno dice las razones por el estallido tienen que ver con la desigualdad, el endeudamiento, con los bajos salarios, las bajas pensiones, las causas de eso no se establecen. Al final, desde la derecha podrían decir, perfecto, la gente está con mucha rabia,
producto de sus malas condiciones de vida, pero esas malas condiciones de vida son culpa de los gobiernos, de la intervención del Estado, de una serie de cosas. Pero en realidad, si uno atiende los datos, ¿por qué tenemos malas condiciones de vida en Chile? Por razones de lo que yo llamo, mucha gente llama, el modelo neoliberal. Esa frase, modelo neoliberal, es a veces controversial, ¿cierto? Porque gente que en realidad es neoliberal dicen que el neoliberalismo no existe, ¿no? Eso es la típica respuesta tipo Axel Kaiser. ¿Qué es eso del neoliberalismo? Tratan de negar la existencia de ideología para así esquivar las culpas. Pero hay una definición muy concreta del neoliberalismo, ¿cierto? Que es la liberalización de la economía, tanto comercial, así como la globalización desenfrenada. Después la liberalización financiera, que los bancos pueden hacer traspasos de dinero que cruzan fronteras sin ningún control, la desregulación y la privatización. Y una pregunta a alguien como Axel Kaiser, ¿cree en la liberalización, la desregulación y la privatización? Sí, perfecto, entonces neoliberal. Y ese modelo, ese neoliberalismo, ¿por qué ha hecho tanto daño? Bueno, cuando estamos hablando de los salarios, por ejemplo, los salarios en Chile están estancados, producto del estancamiento de la productividad. ¿Ya? Eso es algo de consenso entre economistas, ¿no? Que la productividad es la base del crecimiento. Es producir más con los recursos que uno tiene. ¿Ya? Eso es lo que genera más crecimiento. Y si no crece la productividad, entonces no crece la economía y no crecen los salarios. La productividad en Chile está estancado desde hace 15 años. ¿Ya? Y con eso se entiende el estancamiento de los salarios y el endeudamiento y el malestar. En los años 90, por ejemplo, el país sí estaba creciendo mucho más rápidamente y con ese rápido crecimiento también estaba creciendo mucho el salario mínimo, el salario promedio y estaba bajando la pobreza. ¿Ya? Y la gente podía acceder a un mundo de consumo al cual no había tenido acceso antes. Entonces sí hay una transformación en la calidad de vida de las personas en los años 90, pero eso se estanca. Y ese estancamiento tiene que ver precisamente con un elemento fundamental del modelo neoliberal, que es la liberalización comercial. Eso es bajar aranceles, bajar impuestos que pagan los importadores y los exportadores. Cada vez que un producto cruza una frontera, en la aduana se cobra un impuesto. ¿Ya? Ahora, si uno baja impuestos, ¿qué ocurre? Ya, si uno baja impuestos, en Chile la aduana no cobra nada, es más barato importar productos. Perfecto, entonces tenemos un boom de importación, la gente tiene más acceso a productos y eso es bueno, la gente quiere, no sé, comprar computadores, celulares, etc. Entonces, perfecto, bajar aranceles en sí puede ser una cosa positiva. Lo que ocurre del otro lado, porque una cosa es bajar los impuestos en la aduana chilena, pero ¿qué pasa cuando las empresas chilenas venden a Estados Unidos, por ejemplo? Ahí en la aduana estadounidense pueden cobrar aranceles. Y eso es más complicado porque una cosa es que podemos comprar muchas cosas de afuera, pero ¿cómo vamos a pagar esas cosas? Tenemos que vender algo de vuelta. Ya, perfecto. Se logra durante los años 90 que los otros países bajen sus aranceles para Chile. Entonces, lo que se llama la liberalización bilateral. La liberalización unilateral es cuando el país solamente baja impuestos en sus aduanas, aranceles en sus aduanas. Cuando se logra bajar aranceles en la aduana nacional y en la aduana del socio comercial, es una liberalización bilateral. Eso tuvo ciertos efectos positivos, ¿cierto? Porque se podía comprar y vender más riqueza, como dice Sebastián Piñera, los tiempos mejores. Pero hay un problema súper grande con eso, que es que uno puede llegar de ser un país de ingresos medio bajos a ser un país de ingresos medio altos, vendiendo más productos a más países. Y eso es lo que Chile hace, efectivamente, en los años 90. Pero es imposible llegar de ser un país de ingresos medio altos a ser un país de ingresos altos, que es el salto que Chile tiene que hacer ahora, solamente vendiendo más productos a más países. Porque lo que uno tiene que hacer es, en realidad, vender otro tipo de productos con más alta tecnología.
¿ya? Porque el problema, cuando uno liberaliza todo, cuando son las empresas las que determinan qué van a vender, venden las cosas que son más baratas, que son entonces más rentables a corto plazo. ¿Qué es lo más rentable para Chile? Cobre. 60% de las exportaciones de Chile son de cobre. Y eso es el resultado de un modelo neoliberal de liberalización comercial de la economía, ¿ya? Y cuando uno hace eso, y cuando uno es solamente un país que vende cobre o recursos naturales levemente procesados, entonces la economía no crece con la misma rapidez, ¿ya? Bueno, tenemos el ejemplo en Chile que seguro todos ustedes aprendieron en tercero medio, de la crisis de salitre. 70% de las exportaciones chilenas era salitre natural. Los alemanes descubren salitre sintético y colapsa la economía chilena, ¿eh? Cuando uno tiene una economía más diversificada, cuando no es 70%, sino 10% de la economía es salitre y hay otras actividades, entonces si descubren algo como salitre sintético no es una mala cosa, porque ahí el salitre más barato para los compradores, y salitre, dicho sea de paso, se ocupa como abono, entonces permite comida barata. Perfecto. Entonces, eso puede ser algo positivo, pero si no hay una economía diversificada, hay un problema porque los que estaban trabajando antes en el salitre ahora no pueden encontrar otros tipos de trabajo, ¿ya? Eso es el gran problema de una economía que no tiene esa diversificación, que mover entre sectores es muy difícil. Trabajadores se quedan estancados en el mismo rubro y cuando ese rubro no está creciendo, la economía se estanca. Y eso es la realidad de Chile desde hace 15 años, que no tenemos cosas de alta tecnología. Tenemos una economía solamente de recursos naturales levemente procesados y con eso no hay el dinamismo necesario para generar el crecimiento de salarios, etc. Entonces tenemos esta situación fundamental donde el malestar de la gente, el descontento, la rabia, que tiene que ver con estar trabajando más y más y más y cada vez teniendo los mismos problemas de llegar a fin de mes, de pagar los costos de la casa, es producto de no tener una economía dinámica, diversificada, porque no tenemos un Estado que empuja esa diversificación, sino que dejamos a las empresas hacer lo que es rentable a corto plazo. Y entonces, de esa forma, el estallido está fuertemente vinculado con el modelo neoliberal, con el Estado chico que no empuja hacia la tecnificación de la economía. Perfecto. Están escuchando ustedes acá a la esquina del 6, este podcast que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, y un día con un invitado súper especial, el profesor Hassan Akram. Pero por ahora nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando.
Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. A ellos los pueden buscar en su Facebook Extremo Comunitaria. Y a nosotros, como siempre, les recordamos en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Sebastián, tú querías hacerle algunas preguntas al profesor Hassan. Sí, bueno, el profesor nos entrega algunos elementos sobre el descontento ciudadano que se produjo en octubre del año 2019, pero también, profesor, la ciudadanía, la gente de a pie, la gente común y corriente, también ha presentado cierto malestar con los supuestos derechos que la Constitución debería entregarle. Por dar un ejemplo, siempre ha existido, por lo menos de los sectores más precarizados de la sociedad, las poblaciones más vulnerables, siempre ha presentado una crítica fuerte hacia, por dar un ejemplo, la salud. Y en este caso, lo que reconocen más del Ministerio de Salud o de la atención primaria que está a cargo de las corporaciones municipales, siempre depositan muchas críticas hacia la salud primaria, pero tampoco entienden a quién es el responsable de alguna forma de la salud, porque tenemos una salud primaria con la corporación, por otro lado tenemos al Ministerio de la Salud a cargo de los hospitales, entonces tenemos pareciera que tuviéramos una salud descentralizada, y además también tenemos que ha crecido también fuertemente la subsidiariedad, o sea, también se entregan grandes, importantes recursos se destinan a ISAPRES, lo mismo pasa en la educación, como ha ido creciendo la educación privada y las subvenciones. Entonces, en resumidas cuentas, profesor, ¿a qué se debe o cómo podríamos explicarle a la ciudadanía de alguna forma qué es esto de la subsidiariedad, qué es esto de este Estado que nos entrega derechos? Si pudiera explicarnos a grandes rasgos también aportando a este diagnóstico del malestar. A ver, yo creo que el tema de los derechos sociales es fundamental en entender el malestar que ocurre actualmente. Yo creo que el concepto de derechos sociales universales salió como y se masificó en la sociedad chilena después de las movilizaciones de 2011. ¿Ya? Si tenemos que agradecer algo al movimiento estudiantil, fue no solamente poner en el tapete la importancia de la educación, sino generar un lenguaje con el cual podemos hablar con todos los ciudadanos y ciudadanas acerca de los derechos sociales. Si hoy día yo voy a la feria y digo, queremos derechos sociales universales, la gente me entiende. Yo como profe de política pública siempre he hablado de derechos sociales, pero no era un concepto entendido de forma masiva hasta que en la vida cotidiana, la vida práctica de la movilización, porque la movilización cambia ideas, se logró implantar esa idea. Y la idea es que entonces que uno recibe una educación de calidad, ¿ya? Según al final tus intereses y según tus capacidades para aprender, no según el bolsillo tuyo o de tus padres. ¿No? De la misma forma que todas las personas van a tener acceso a una salud digna, independiente de cuántos recursos tiene. Eso como demanda básica, ¿ya? Es lo que permite un sistema de derechos sociales donde el Estado se hace cargo garantizando para todas las personas salud gratuita y educación gratuita para todos, ¿ya? Entonces eso lo tenemos como horizonte. Pero ¿qué está ocurriendo en el sistema de salud actualmente? ¿Por qué es un desastre? Se vincula con lo que estaba hablando antes del modelo de desarrollo. ¿Ya? Porque, a ver, primero hay que entender una cosa, como cuando uno habla de modelos de desarrollo, ¿ya? Es una forma de preguntar, ¿qué haces? ¿Ya? Porque si alguien me pregunta a mí, ¿cómo te ganas la vida? ¿O qué haces en la vida? Y yo respondo, yo soy profesor. Perfecto, entonces las personas pueden entender que yo tengo ingresos porque la universidad me paga por dar clases, ¿ya? Y si ellos saben eso, saben que tengo suficientes ingresos que probablemente puedo pagar
la cuenta de luz, de agua, puedo pagar los costos médicos para la familia, la comida, etc. De la misma manera, si yo le pregunto a un país cómo te ganas la vida, qué haces en la vida, ¿ya? Y el país responde, bueno, soy un país minero, ¿ya? Eso te da una indicación de la capacidad del país de pagar sus cuentas con su población, que es las cuentas así como de los derechos sociales garantizados. ¿Ya? Yo puedo pagar comida en mi casa porque soy profesor. Si yo fuera vendedor ambulante, sería mucho más difícil para mí pagar la luz y el arriendo y todas esas cosas, ¿cierto? Porque lamentablemente el trabajo de vendedor ambulante tiene ingresos mucho más precarios. De la misma forma, si yo pregunto a un país como Suecia, ¿cómo te ganas la vida? Y Suecia responde, bueno, tengo un modelo económico con empresas de alta tecnología, de electrónica, etcétera, etcétera. Entonces se entiende por qué Suecia puede financiar derechos sociales universales, salud garantizada, educación garantizada para su población. Pero si uno pregunta a Chile, ¿qué haces en la vida? Y Chile responde, bueno, soy un país minero y nada más que un país minero. Entonces su posibilidad de entregar derechos sociales universales es mucho menor. ¿Y qué tenemos en Chile? Entonces, lo que se llaman los derechos sociales focalizados para una minoría de la población muy pobre y todos los demás tienen que rascarse con sus propias uñas y un pequeño porcentaje que tienen muchos recursos y lo pueden hacer y la gran mayoría que no pueden. Así funciona la salud en realidad en Chile. El sistema de FONASA es 80% de la población. ¿Ya? El sistema de las ISAPRES es solamente 20%. Pero ¿sabes cuántas horas médicas están en el sistema de las ISAPRES? La mayoría. La mayoría de las horas médicas van a ese 20% de la población. Entonces, obviamente, el sistema de salud privado es mucho mejor. Uno va a las clínicas privadas, uno mira cómo están y uno piensa, todo el mundo quiere estar en el sistema privado. Pero eso no es porque el sistema privado es una maravilla, es simplemente porque ahí están los recursos con todos los médicos y los insumos. Chile tiene su sistema donde el 7% de todos los salarios formales se va a una cotización de salud, ¿ya? Un pozo común. Pero la gente con más dinero puede sacar su 7% y ponerlo en el sistema de las ISAPRES, pagando un extra incluso. Y entonces, puesto que ellos están sacando del pozo común y poniéndolo en un sistema privado aparte, ellos son los que están efectivamente empeorando la calidad de la salud en Chile. Eso es la realidad. Tenemos un sistema público de salud malo en Chile, producto del sistema privado, ¿ya? Es diseñado así. Entonces lo que hay que hacer en salud, como hay que hacer en educación y todos los demás, es crear sistemas solidarios, sistemas colectivos, donde el pozo común es un pozo donde todos estamos haciendo contribuciones. Y eso permite que tengamos salud digna. ¿Ya? En este momento tenemos un país que no puede financiar la salud digna por dos razones. Primero, porque somos un país únicamente minero, no hacemos cosas de alta tecnología, entonces nuestra riqueza es limitada. Y dos, porque con esa riqueza limitada, al final, el Estado hace muy poco, solamente ayuda a un porcentaje menor y deja a los demás velar por sus propios medios. Entonces necesitamos primero un país que crece más rápidamente, que implica un Estado que está tecnificando la economía y al mismo tiempo ese Estado tiene que garantizar los derechos sociales para todos, un pozo común y no uno donde los más ricos pueden sacar sus recursos y tener un sistema aparte. Esas son las dos cosas que necesitamos para mejorar los derechos sociales. Profesor, antes de dar paso a las preguntas quizás que son más cercanas a lo del plebiscito, lo que se nos viene, con sus palabras, no puedo no hacerle esta pregunta. Y tiene que ver con lo que se destapó después de esta pandemia que vivimos como país, que fue el trabajo informal en nuestro país. Y mi pregunta va en esa dirección. Por años se hicieron mediciones en la OCDE, mediciones de nuestro país que apuntaban a que supuestamente teníamos buenos estándares económicos, pero me llamó la atención, profesor, que en el momento de entregar esta ayuda de emergencia, esta ayuda solidaria,
estos ingresos familiares de emergencia, el Estado no tenía la capacidad de saber quiénes estaban trabajando de manera informal. Mi pregunta va en ese sentido. De alguna forma, el Estado está omitiendo esta cantidad de personas, que no deja de ser poca, para aumentar o de alguna forma o estar dentro de los estándares internacionales y no reconociendo la realidad a la cual estábamos viviendo en nuestro país. El gobierno actual demostró y está todavía demostrando una ignorancia total frente a las condiciones reales de los chilenos. Al final, antes del estallido, Sebastián Piñera pasaba por el mundo proclamando a Chile como el oasis de América Latina, ¿cierto? Al final, su obsesión fue competirle siempre a la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, y ella tenía su puesto en ONU Mujeres y él quería ser también un líder a nivel internacional. Entonces, de hecho, fue a Europa y logró cierto éxito, convenciendo al primer ministro el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que él iba a ser como un líder a nivel latinoamericano de una derecha más responsable. Fue en el momento de que Bolsonaro estaba quemando la selva amazónica, ¿ya? Entonces había mucha preocupación y Francia y Brasil estaban enfrentados porque Bolsonaro efectivamente no estaba haciendo nada para parar los incendios, y llegó Piñera como el intermedio, diciendo, ojo, acá yo puedo hablar con Bolsonaro porque yo también soy derechista, pero soy el derechista responsable, moderado, y vengo de un país pragmático, un país exitoso, un oasis frente al caos de América Latina. Y todo ese mito se colapsó primero con el estallido y después con la pandemia. Se mostró que en ese supuesto oasis había mucho malestar producto de que la gran mayoría de las personas estaban viviendo en condiciones muy poco dignas. Y frente a la pandemia, que ha, por supuesto, desafiado todas las economías del mundo, no hay ninguna economía que se ha salvado de eso. ¿Ya? Las economías más que ha logrado enfrentar eso de forma más exitosa, Nueva Zelanda, Corea, igual tuvieron que tomar medidas muy drásticas y fue muy duro. De todas formas, en Chile nos fue particularmente mal producto de la ignorancia de la élite acerca de las condiciones reales de la población. Y yo diría que son dos elementos ahí. Primero, en términos de salud, impresionante la forma en que el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que no sabía que había hacinamiento en Chile. Eso es el grado de ignorancia, de no entender la cantidad de personas que están en los bloques, en departamentos muy chicos, y la facilidad entonces de contagio producto de eso. Y la otra parte es no solamente la ignorancia de las condiciones sociales que hace difícil el aislamiento, sino que una ignorancia total de las capacidades del Estado, que había sido tan debilitado por 40 años del neoliberalismo. Entonces empiezan con esa idea que vamos a controlar la enfermedad. No queremos afectar a la economía demasiado. O sea, una falsa dicotomía, como si uno podría decir, voy a hacer medidas sanitarias menos costosas para proteger a la economía, cuando en realidad, mientras uno toma menos medidas sanitarias, peor la enfermedad y entonces peor también el costo económico, porque si uno tiene mucha gente enferma, la economía no se recupera, es una cuestión de sentido común. Entonces, al final, con ese falso discurso de proteger la economía, hicieron todas estas medidas de mala gana y de forma incompetente, como las cuarentenas parciales y todos los demás, sin saber de verdad dónde estaban las concentraciones de personas contagiadas. Y con eso tuvimos una tremenda cantidad de personas muertas y muchas personas infectadas, y el efecto económico mucho peor producto de las malas decisiones que tomó el gobierno de no tratar de frenar eso desde el comienzo. Y la crisis para la gente es enorme, es difícil de exagerar eso. Estamos hablando de una situación donde la tasa de cesantía ahora está en 28%, ¿cierto? Que tenemos adicional los que siguen con un trabajo, la mayoría ven sus ingresos bajar en un promedio de 25% según la Universidad Católica. Entonces, una crisis total en
en el mercado laboral, una crisis para la gente, producto de un gobierno que tomó malas decisiones frente a la crisis. Siempre iba a ser muy difícil, pero el gobierno lo hizo peor. Decirles a todos que están acá, estoy en sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, en el podcast radial La Esquina del 6, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, y hoy con la invitación especial del profesor Hassan Akram. Ahora nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Y siempre les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Estamos conversando con Sebastián, por supuesto, como todas las semanas, por este lado Jaime, y con nuestro invitado especial, que es el profesor Hassan Akram. Profesor, yo quería volver un poquitito respecto al tema que usted dejó entrever en uno de los primeros bloques cuando estábamos conversando, acerca del futuro, porque es interesante empezar a despejar algunas ansiedades en unos pocos y unos muchos respecto al modelo que nos va a empezar a regir en los años venideros. Y usted habló acerca de la diversificación de la matriz productiva del país. Según usted, ¿cuál debería ser el camino del desarrollo chileno? A ver, vuelvo a mi metáfora de la persona que está trabajando y con lo que trabaja puede financiar la comida y los gastos médicos de sus hijos, ¿ya? Uno tiene que cambiar el tipo de trabajo que hace Chile y con eso vamos a poder financiar responsablemente todos los derechos sociales que necesitamos. El horizonte final, insisto mucho en eso, tiene que ser un país digno, donde nadie tiene que hacer bingo para
costear un tratamiento de cáncer, donde nadie tiene que endeudarse solamente para pagar la educación de sus hijos, ¿ya? Ese tipo de cosas que pasan en Chile, que es una tremenda injusticia, tiene que cambiar. Uno tiene que recibir educación independiente del bolsillo de los padres. Uno tiene que recibir tratamiento de salud independiente del bolsillo de uno, ¿ya? Y esta visión de un país digno, ¿cierto?, donde uno no tiene que estar con esta crueldad, con esta mezquindad de siempre estar tratando de conseguir un puntaje para ayuda miserable del gobierno o tratando de buscar ahorros para pagar altísimos costos de servicios básicos, ¿ya? Para cambiar todo eso necesitamos otro tipo de economía. Una economía que no depende solamente de la venta de recursos naturales como cobre y con otros recursos naturales como salmón, celulosa, etc. Es un error pensar que esto implica que Chile va a dejar de ser un país minero. Obviamente, porque hay minerales en Chile y muchos, este va a seguir siendo un país minero, pero no puede ser solamente un país minero, ¿ya? La derecha a veces hace la comparación con Australia y dicen, es ridículo eso de hablar de cambiar la matriz productiva, si Australia es un país de primer mundo con derechos sociales y todos los demás, pero ellos son un país minero. Porque Australia no es solamente un país minero. Por ejemplo, es un líder en software minero, ¿ya? Pero si uno compara la minería en Chile, todo lo que ellos ocupan para la minería, los taladros, los montapié, el software, lo compran de afuera. La maquinaria como los taladros y montapié, de hecho, de Alemania y de China. Nada es de Chile. Entonces, el problema es que este país tiene que hacer otras cosas, no solamente minería, sino relacionado con minería, quizás, para... con esa diversificación, tener los ingresos suficientes para financiar lo otro. Ahora, cuando hablamos de eso, es clave entender que si uno deja al libre mercado, a las empresas, a determinar eso, ellos van a hacer lo que es rentable para ellos en el corto plazo. Y vuelvo al ejemplo de salitre. Lo más rentable, lo más lógico para cada empresario es invertir en salitre porque eso genera más recursos para el país y para ellos. El problema es que cuando 70% de la economía es puro salitre, hay una tremenda vulnerabilidad frente a cambios en el mercado y si los alemanes descubren salitre sintético, colapsa todo. De la misma forma, tener 70% de la economía en cobre o en recursos naturales implica que la economía no crece con la rapidez de antes. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Lo que necesitamos entonces es un Estado que puede ver que lo que es individualmente racional, lo que funciona para un solo empresario, no es racional para el conjunto. Y por eso tiene que buscar distintos tipos de actividad de alta tecnología. Yo, por ejemplo, creo que sería muy importante ver el tema del sector litio, ¿ya? El litio en Chile no tiene un valor muy alto, ¿no? El tema acá del litio no es como es con el cobre, que al final es el oro para Chile, el sueldo de Chile, porque uno vende cobre y eso genera muchas divisas, dólares. El total del valor del litio en Chile es más o menos lo mismo que el valor de nueces, en términos de la exportación. Entonces el valor no es el mineral en sí, sino que cuando uno tiene ese mineral, muchas empresas de alta tecnología lo quieren. Y lo que tiene que hacer el Estado chileno es decir, bueno, vengan, que tomen nuestro litio, regalen el litio si quieren, pero lo importante es que esas empresas que vengan y que compartan con nosotros las cosas de alta tecnología. Y ahí es donde hay que hacer la negociación. Para la transferencia tecnológica, por ejemplo, que acá se haga una fábrica de baterías de litio, ¿no? De cosas de alta tecnología, donde hay ingenieros, hay un clúster, o una aglomeración en Antofagasta de expertos en baterías de litio. Eso es difícil de hacer. Es como decir, tenemos aviones, pero tenemos aluminio, hagamos aviones, ¿ya? Teniendo aluminio no es una garantía de poder hacer aviones, hay un abismo de diferencia. Y la única forma de poder garantizar un poco de desarrollo tecnológico es que el Estado ofrezca beneficios a las empresas de alta tecnología para que pongan sus fábricas acá. Y eso, la nueva mayoría del gobierno de Bachelet lo hizo muy mal, lo ofreció como litio de un costo barato a las mejores empresas de batería como Samsung, ¿ya? Y Samsung iba a poner una fábrica de litio en Antofagasta, porque habían recibido la promesa de tener litio 25% más barato de Albert Marley. Pero esa transnacional, la extractivista, la de al final
negoció con la transnacional que no era extractivista, sino de tecnología, y dijo, los costos van a ser más altos de lo que el Estado chileno había negociado originalmente, y el litio no va a ser de la misma calidad, sino va a ser un litio concentrado, no refinado. Entonces Samsung, escuchando eso, dijo, ya, entonces, si esas son las condiciones, no vamos a invertir en Chile. Entonces, ¿qué tiene Chile? Las transnacionales extractivistas a costo de transnacionales de alta tecnología. Y eso se tiene que cambiar, eso es una negociación fundamental que tiene que hacer un futuro gobierno para dinamizar la economía y para garantizar después los derechos sociales para todos, que son la meta fundamental. Profesor, me gustaría preguntarle por una institución que se habla poco, pero al igual que la Constitución hace algunos años atrás no se hablaba para nada, no se hablaba en lo cotidiano, y vimos cómo de repente todo esto cambió y se empezó a hablar de la Constitución tras el estallido social o revuelta popular, como queramos llamarle. Pero aquí hay una institución que quizá por parte de ciertos sectores neoliberales se da la idea de que tiene una importancia vital, que es el Banco Central. Usted habrá quizás visto algunos videos de ciertos sectores neoliberales. Por ahí nombró a Axel Kaiser, y también yo he visto algunos videos, sobre todo de Argentina. Me ha llamado la atención un personaje neoliberal de tomo y lomo que llama a eliminar el Banco Central, por lo menos en Argentina. Y por otro lado también he presenciado la caricatura de que prácticamente si el Banco Central ya no goza de la autonomía, sería muy fácil imprimir billetes como locos y dañar la economía. ¿Qué hay de cierto con respecto a esto? Y también, ¿cuál es la función que cumple el Banco Central? ¿Y cuál es su rol en este caso? ¿Y cuáles son los grados de autonomía que debería tener ahora que vamos a discutir en una convención constituyente su rol y su importancia? A ver, el tema del Banco Central es bien enredado. Y normalmente la gran mayoría de las personas no saben mucho al respecto. Y hay una pequeña minoría de personas que se obsesionan con el tema y piensan que es lo más importante del mundo, y son los que hacen entonces esos videos delirantes de YouTube y otras cosas, donde ellos dicen, por ejemplo, eliminar el Banco Central como si fue fuente de todas las males. Eso es una posición de la ultraderecha. Yo creo que los neoliberales tradicionales tendrían pánico frente a sus bases más cabeza calientes, porque si uno elimina el Banco Central hay caos total en la economía, ¿ya? Porque el papel real del Banco Central es algo bastante básico, ¿ya? Es la institución pública del gobierno del Estado que regula el sistema bancario en general, ¿cierto? Entonces, tanto como la Asociación de Fútbol regula a los equipos de fútbol, el Banco Central regula a la banca privada, ¿ya? Eso es el punto fundamental, es un regulador del sistema. Y lo que hace es controlar la cantidad de billetes o cantidad de dinero más bien, porque no solamente billetes, la mayor parte de dinero de hecho ni siquiera es físico, sino está en números en un computador en alguna parte, que son deudas de las personas. Pero lo que hace el Banco Central es regula la cantidad, la masa de dinero que existe en la economía, ¿ya? Con el fin de mantener el sistema estable. Porque si ustedes piensan que el dinero al final es algo que ocupamos nosotros para intercambiar productos, pero no hay ningún límite acerca de la cantidad de dinero que existe en el mundo. Uno puede fácilmente simplemente crear dinero de la nada. Y cuando uno imprime billetes de esa forma, por supuesto que uno entonces, si tiene muchos billetes, ¿qué pasa con los billetes? Pierden valor, ¿no? Es como cuando hay mucha oferta, baja el precio, ¿ya? Baja el valor del dinero. Eso es la misma, es decir, inflación. ¿Por qué inflación? Porque inflación es cuando tú quieres comprar un producto, tienes que pagar más y más dinero.
¿Por qué tienes que pagar más dinero para un producto? Porque el dinero vale menos. Por eso tiene que dar más dinero para recibir el mismo producto. El dinero perdiendo valor es lo que ocurre cuando uno produce demasiado dinero. Ya, eso es un riesgo permanente de los sistemas, de hecho, bancarios. De hecho, en la banca privada, cuando no hay ninguna regulación pública, puede extender deudas a muchas personas y siempre el sobreendeudamiento de los clientes puede generar crisis y lo ha hecho en la larga historia del capitalismo, de la larga historia de los sistemas bancarios en el mundo. Y por eso es de consenso de la izquierda y de la derecha dentro del mundo que tiene que existir algún tipo de regulación pública para mantener estables los bancos, para regular la cantidad de deuda, la cantidad de dinero que existe. ¿Ya? Entonces eso es la base, que el Banco Central sí debe existir. Los que creen que hay que eliminar la existencia del Banco Central son en general un grupo muy extraño que se llaman los anarcocapitalistas, que creen que en vez de tener un Banco Central que es controlado por el Estado, tiene que ser un libre mercado. Y un libre mercado en dinero es la mejor forma de colapsar el capitalismo. De hecho, por eso los revolucionarios anticapitalistas como Lenin apoyaban esas cosas, no porque pensaban que era buena cosa, sino porque colapsa todo. Y al final, dentro de la derecha, ninguno de los derechistas toma en serio los anarcocapitalistas porque al final es una ideología utópica absurda y nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo. Las veces cuando no ha existido un banco central ha generado colapsos bancarios muy frecuentes, crisis bancarias regulares, y entonces precisamente por eso se generan esas instituciones de regulación para estabilizar todo. Ahora, la forma de estabilizar es un debate abierto, porque a veces uno tiene distintas metas desde el Banco Central. Una cosa es mantener el dinero estable, otra cosa es regular la banca privada y asegurar que ellos no están sobreendeudando a la población. Otra cosa es asegurar que el tipo de cambio, el costo de los dólares, se mantiene estable también para ayudar a los exportadores. En una economía chica y en vías de desarrollo dependiente como Chile, el costo del dólar es muy importante para la estabilidad de las exportaciones. Ahora, todo eso son como cosas complejas que el Banco Central tiene que hacer. Y el tema es cómo institucionalmente uno diseña un banco central para cumplir todos esos objetivos complejos. ¿Ya? La primera cosa que hay que decir es que los neoliberales aprecian mucho la autonomía del Banco Central. ¿Ya? Y la autonomía para ellos está definido como una autonomía frente al gobierno, porque dicen que muchas veces el gobierno quiere imprimir billetes para financiar sus programas de gobierno. A los votantes les encanta tener programas sociales, derechos sociales, entonces se puede pagar para esos derechos sociales imprimiendo billetes, pero si no hace eso, uno termina en inflación, el valor del dinero colapsa y por supuesto uno tiene crisis. Mira, hasta ahí los neoliberales tienen razón. El problema es que son ellos los que causan eso, porque en realidad la forma de financiar responsablemente los derechos sociales es tener una economía diversificada y cobrar impuestos para financiar los sistemas de derechos sociales. Yo estoy súper de acuerdo que uno no debe financiar derechos sociales imprimiendo billetes. Se debe financiarlo aumentando impuestos. ¿Quiénes se ponen a aumentar impuestos? La misma derecha que después dice que es la izquierda la que crea dinero. No, son ellos porque bloquean el necesario aumento de impuestos. Y hay que hacer algo con el lobby de los grandes empresarios que bloquean las reformas tributarias. ¿Ya? Pero en términos del Banco Central, para evitar el riesgo de una excesiva impresión de billetes, hacen autónomo el Banco Central. O sea, que no responde al gobierno de turno, sino dentro de los tecnócratas, los independientes. El problema con eso es que son muy independientes del gobierno, pero no tan independientes frente a la misma banca privada que ellos tienen que regular. Y eso lo vimos en el mundo desarrollado durante la crisis financiera, que muchas veces el Banco Central respondió ayudando a la banca privada a sobreendeudar a la gente y no bloquearon la crisis que después explotó. Entonces, autonomía del Banco Central frente al Ejecutivo no es la misma cosa que autonomía del Banco Central frente a la población, ¿ya? Que es lo que se ha logrado. Y al final mucha dependencia del Banco Central frente a los sectores financieros. Entonces tenemos que rediseñar la autonomía para asegurar que es autonomía frente al gobierno y frente a la banca privada y no frente al electorado.
Por ejemplo, en Bolivia lo que ocurre es un Banco Central que ha funcionado bien, es que los consejeros del Banco Central lo eligen el Congreso y hay un control democrático, pero no desde el gobierno de turno, sino con un grado de distancia. Eso, por ejemplo, una opción, pero hay que debatir todo eso dentro de la Convención Constitucional. El debate está recién empezando. Profesor, Sebastián, también ya estamos llegando al final del programa, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de sacarle una cuña, profesor, que tiene que ver con esta elección reciente de Joe Biden como presidente de Norteamérica. Según usted, de Estados Unidos, en realidad, según usted, una visión entre cortoplacista y a futuro, ¿cuáles serían las políticas que podría traer Joe Biden para la región? Difícil de saber en realidad porque no sabemos los resultados finales de la elección en el Senado. El sistema estadounidense es un sistema de separación de poderes. Entonces, tener el presidente de un partido X no permite que ese partido pueda necesariamente implementar ningún programa. Es muy bueno que haya ido Trump, porque Trump abusó de la posición de la presidencia para hacer mucho daño en cosas al final de pequeña escala, ya como el tratamiento de los inmigrantes. Al final el presidente está a cargo de instituciones, agencias federales como las policías federales. Entonces ocupó eso para una represión muy fuerte de las comunidades migrantes y eso fue muy cruel, lo vimos con la separación de las familias en la frontera y cosas por el estilo. Entonces es bueno que se haya ido Trump por eso. Es bueno que se haya ido Trump también porque lo más probable es que Joe Biden va a terminar con la retórica bélica frente a China, ¿ya? Entonces todo lo de la guerra comercial que hizo Trump con sus poderes presidenciales se va a terminar. ¿Ya? Esas son cosas que como presidente Biden puede hacer, pero como te notas, son cosas más bien negativas. Biden puede frenar la guerra comercial, puede frenar la represión de los migrantes en la frontera. Pero en términos de programa positivo, eso depende del Congreso. Y en el Congreso, la Cámara Baja tiene una mayoría demócrata, pero menor. Y no se sabe todavía si el Senado va a estar bajo control de los demócratas o los republicanos. Para Biden, la única forma de poder hacer un programa positivo en términos de derechos sociales es si tiene su mayoría en el Senado. Eso va a depender de una elección regional en Georgia en enero. O sea, hasta ahí imposible responder. Pero hay un tremendo peligro porque hay una supermayoría de jueces de la Corte Suprema que son conservadores y ellos podrían ver casos vinculados con la reforma de salud que hizo Barack Obama, el famoso Obamacare, y podrían entonces echarse para atrás la garantía de seguro de salud para toda la población estadounidense. Si Biden tiene una mayoría en el Senado, puede amenazar a la Corte Suprema, que tiene esa supermayoría, diciendo que él va a añadir jueces, aumentar el tamaño de la Corte, si ellos toman una actitud muy agresiva con su gobierno. Y eso podría permitir entonces profundizar la reforma de salud que hizo Obama. Eso es una posibilidad, pero solamente si Biden controla el Senado. Si no, más bien va a ser una cosa de solamente frenar las cosas malas que hizo Trump y pocas cosas positivas nuevas. Perfecto, profesor. Sebastián, tus últimas palabras antes ya de despedir el programa. Nada, bueno, como toda la semana, agradecer a la Radio Extremo que nos da la oportunidad de emitir este programa, a la gente que también que sigue las ediciones cada semana y también en esta oportunidad agradecer al profesor Hassam que de manera muy humilde y bastante cercana aceptó la invitación a este programa que quizás para la realidad nacional debe ser perfectamente desconocido, pero agradecemos la información y el debate también que se está abriendo y sumarnos a eso también como ciudadanos, como personas activas en los territorios y por ahí va mi agradecimiento al profesor por el tiempo que nos dedicó. También me uno a los agradecimientos de Sebastián, profesor,
Y me gustaría pedirle unas últimas palabras de despedida con respecto a lo que se viene en este medio líquido en el que nos estamos moviendo en este querido país llamado Chile. Yo creo que estamos en un momento muy emocionante, que es la oportunidad para una transformación histórica. Nunca en la historia de Chile se ha dictado una constitución de forma democrática, con la participación de la población. Siempre se ha hecho desde comisiones asignados por presidentes o asignados por dictadores, pero en general la idea de una constitución participativa es emocionante y las elecciones de abril abre una posibilidad para reescribir el futuro del país. Yo siempre noto que, ojo, que una nueva constitución no cambia todo. No es que uno cambie una constitución y el día siguiente cambia el país, sino que la nueva constitución es el primer paso en un camino de unos 10, 15 años para la transformación total. Yo soy lo suficientemente soñador, lo suficientemente creyente en utopías para creer que en Chile vamos a poder tener una sociedad donde nadie tiene que endeudarse para pagar la educación de sus hijos, nadie tiene que hacer bingo para pagar cáncer. Todo ese tipo de cosas tan horribles se puede terminar. Pero para terminar con esas cosas tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer nuevas leyes para crear un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de pensiones, un nuevo sistema de educación. Y todos esos sistemas, que por supuesto vamos a tener que financiar aumentando impuestos y cambiando la estructura tecnológica de la economía, todo eso es para futuros gobiernos. Y lo que necesitamos es una nueva constitución que permite que esos gobiernos puedan funcionar. Entonces tenemos primero, antes que nada, fortalecer la estructura democrática de Chile para poder avanzar en lo otro. Y entonces yo creo que eso es lo que está abriendo ahora la fiesta de la democracia. Y yo espero mucho que las personas que nos están escuchando participen en la elección de abril, pero también en todos los cabildos, las asambleas, la participación alrededor de la Convención Constitucional. Bueno, estábamos cerrando el programa, pero se cortó un poquito, tuve un pequeño problema técnico, pero nada, profesor, quería conectar con sus últimas palabras y que nos cerrara un poquito la idea, nada más. Solo para decir que yo espero que todos participen en las elecciones de abril, pero también en todo lo que está alrededor de eso, en los cabildos, en las asambleas, en los espacios de vecinos y vecinas que se están abriendo para debatir la nueva constitución, porque este documento tiene que ser de todos los chilenos y chilenas. Entonces, espero mucho que haya tremenda participación en abril. Ya, pues, profesor, muchas gracias. Y como decía Sebastián delante, estamos súper agradecidos de su tiempo. Sabemos que es muy valioso en este día particular con lo que está pasando en Estados Unidos. Así que súper agradecidos de su tiempo. Y decirles a todos que va a ser hasta una nueva edición de La Esquina del 6, acá a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, y a través de nuestros canales en internet de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Hasta una nueva emisión. Chao, 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 profesor Hassan. Chao, Sebastián. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.